Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Muchas gracias por estar aquí. Si estás acompañándonos en este momento y eres nuevo en este canal, te invitamos a que nos sigas, a que le des clic en la campanita para suscribirte al canal. Muchas gracias por hacerlo. De esta manera ayudas a que nuestro canal crezca y llegue a las personas correctas. Muchas gracias. Bueno, pues te recuerdo que aquí vamos a estar analizando algunas noticias que nos puedan ayudar como personas en lo individual, pero también en lo colectivo, a transformarnos, a crecer en conciencia, a mirar las cosas desde otra perspectiva y, por supuesto, a que nosotros podamos comprender que todo lo que sucede en el exterior lo podemos convertir en una acción para transformarnos, para cambiarnos, porque como es afuera, es adentro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Te recuerdo que mi nombre es Janine y bienvenidos. Bueno, esta frase que resonó cuando escuché acerca de lo que hoy vamos a estar viendo. Escucha, los niños de Dios no se venden. Así reza una de las frases de la película Sonido de Libertad, que no te puedes perder, ni tú ni nadie. Absolutamente nadie debería perderse esta producción. Hoy vamos a estar analizando lo que motivó a realizar esta película, pero sobre todo vamos a darle una mirada mucho más espiritual, donde vamos a poder ver el trasfondo de todo lo que está sucediendo hoy en día en el mercado negro de la trata. Así es. Se dice en los estudios recientes que este tema de la trata de niños es uno de los mercados negros que más han redituado económicamente a aquellos que se dedican a hacer esto. Y es muy lamentable. Lo peor de todo es que las estadísticas dictan que el mercado seguirá creciendo. Y por eso es esta película, para que todos hagamos conciencia y pongamos manos a la obra. ¿Qué hay que hacer? ¿Tú crees que solamente con ver la película el mundo va a transformarse? No. Escucha lo que tengo que decirte. Esto es para aquellas personas que tienen ganas de verdaderamente cambiar, transformarse y comprender desde una conciencia mucho más alta lo que realmente sucede con este tipo de cosas y muchas otras. Bueno, la película Sonido de Libertad se estrenó en los cines de los Estados Unidos. Acá te voy a mostrar un poco de estas imágenes que hablan de esta película. Se estrenó exactamente el día 4 de julio y es el día de la independencia en los Estados Unidos. Eso es lo que se festejó. Lo curioso es que el 4 de julio, que además del Día de la Independencia, pues nos habla en realidad de la libertad. Y honestamente, veámoslo con la mirada mucho más profunda. No somos libres. Y da mucha tristeza saber que los niños no son libres. No hay realmente libertad. Pero no solo me voy a centrar en eso. Vamos a avanzar en lo que esta película trae. Resulta ser que dicen que la película es muy controversial y por eso no ha tenido la difusión que se necesita como lo tiene, por ejemplo, Barbie o lo tuvo La Sirenita, porque hay muchas cosas que la gente no quiere, de la que la gente no quiere hablar. Y también hay muchas cosas de lo que la gente no se quiere hacer responsable, que es la verdad de lo que ocurre detrás de esto. Así que por esa razón es que la forma en la que se está promoviendo esta película es a través de activistas, a través de personas que creen que puede haber un cambio, a través de influencers que están informándose acerca de este tipo de cosas, etcétera. Pero bueno, tú y yo podemos hacer ese cambio también y podemos ponerle foco a lo que tiene que decirnos este tema. Así que esta película
el rodaje la comenzaron en el 2018. La mayor parte de la película se grabó en Cartagena, Colombia, y también se rodaron escenas en Calexico, California. Incluso en el stand donde uno de los principales protagonistas de esta historia, que es basada en una historia real, el agente Timothy Bayard, o exagente, trabajaba. Se filmaron algunas escenas en ese stand donde él trabajaba como agente del DHS, que es el Servicio de Derechos Humanos en los Estados Unidos, y este stand se encuentra en el puerto de entrada de Calexico. Ahí se grabaron algunas escenas. Bien, esta película, como ya lo mencioné, está basada en una historia real acerca de la trata de niños y del agente Timothy Bayard. Este es un autor estadounidense y activista reconocido por ser el fundador y el CEO de la organización sin fines de lucro Operación Underground Railroad. Esta organización realiza actividades a nivel nacional e internacional para detener la trata de niños y niñas. Aquí vemos a Timothy. Él es Timothy Bayard. Esta organización trata de detener que este tipo de cosas sigan sucediendo, apoyando a niñas y adolescentes y a miles de víctimas de la trata. En este caso, Tim Bayard ha rescatado a muchos niños. Su organización ha hecho un gran trabajo. También han ayudado a detener a más de 750 traficantes. Me hubiera encantado incluir aquí el análisis numerológico de Tim Bayard, pero lamentablemente no está disponible su fecha de nacimiento. No lo encuentro a nivel público, no lo está. Y investigué muchísimo, busqué en muchos lugares y en ningún lugar lo encontré. Por lo tanto, si alguien de ustedes tiene información o la sabe la fecha de nacimiento, pues compártanla conmigo para hacer su análisis, sería muy interesante. Lo que sí logré encontrar es que tiene entre los 45 y 50 años, que nació en la década de los años 70. Esta información sí está pública, pero pues nos hace falta más datos para sacar su numerología, por ejemplo, para saber cuál es su misión de vida y sobre todo por qué está haciendo lo que hace. Sin duda sabemos muy bien que lo está haciendo por amor, por ayudar, porque lo que está ocurriendo con este mercado negro es muy lamentable, nefasto y está acabando con la infancia, con la inocencia y está además dejando muchísimos niños que se convertirán en adultos heridos. Lo entiendo perfecto, pero este tipo de cosas la podríamos querer hacer muchos más de nosotros, ¿cierto? Quizás tú estás interesado en que esto no siga ocurriendo o quizá muchos más están interesados, pero realmente el valiente fue él. Él es el valiente. Él es el que dijo, yo voy a hacerlo. Él es el que se puso manos a la obra. Y por eso me interesaba muchísimo conocer más su misión de vida numerológico, pero no pasa nada. Aquí lo tenemos, realmente es un valiente por lo que está haciendo. Actualmente él tiene 9 hijos, está casado y sus hijos van de los 6 a los 23 años de edad. 2 de estos pequeños fueron vendidos a Tim Bayard en una operación encubierta en Haití y posteriormente él los adoptó. Nació y creció en Los Ángeles, California, pero ahora reside en Utah con su familia. Algo interesante es que Tim trabajó para la CIA durante un año antes de unirse al Departamento de Seguridad Nacional. Pasó varios años atrapando a los consumidores de material de explotación infantil, sin poder rescatar a los niños que estaban siendo explotados. Seguramente porque ese no era su trabajo, pero tenía las ganas de hacer algo. Y esto es lo que lo motivó a luchar por salvar a la mayor cantidad de niños que él pudo.
Posteriormente lo hizo cuando dejó su puesto de trabajo. Bueno, entonces esto es lo que está pasando en el mundo actual. Esta película, Sonido de la Libertad o Sound of Freedom, está reflejando acciones reales de este mercado negro que está sucediendo en este instante en muchas partes del mundo. El crecimiento de esto es imparable. Y aquí vamos a hablar desde la conciencia. Y sí, es un tema bastante complicado y pocos están listos para comprender lo que hay de fondo en la realidad de los abusos y violaciones a cualquier persona, pero sobre todo a los niños. Vamos a analizar estas palabras. Trata significa tráfico o comercio de seres humanos. Especialmente el realizado con personas negras, donde todo empezó desde finales del siglo XV y hasta principios del siglo XIX. Esto consistía en llevarlas de las costas de África a América y venderlas allí como esclavos. Y muchos de nosotros sabemos perfectamente bien que esto ocurría en miles y miles de personas de estos orígenes y que ha dejado secuelas. Nosotros creemos que esto ya pasó y que no tiene nada que ver con nosotros, pero déjame decirte que no. Todo lo que han vivido estas personas que ya no están en este plano terrenal se hereda. Vamos a seguir adelante. Después, el término se amplió a trata de blancas. ¿Has escuchado trata de blancas? Bueno, significa el tráfico o comercio que se realiza con mujeres para forzar su prostitución y se llama blancas porque en el siglo XIX afectaba a mujeres europeas blancas, entre comillas, que eran víctimas de trata trasladadas a otros continentes para someterlas a explotación sexual, siendo vendidas como concubinas o esclavas sexuales en redes de prostitución. En pocas palabras, la trata era para personas que provenían de África y el color era oscuro. Y por eso después se definió trata de blancas para diferenciar de qué tipo de personas estaban hablando. Tremendamente esta situación. Y por supuesto el dinero está involucrado, las ganancias, la venta de personas. Está prohibida. Ahora estamos en el siglo XXI y ya tenemos un nuevo término, la trata infantil. Ese es el término y que seguramente en unos años Wikipedia va a poner trata infantil o trata de menores, ¿verdad? Que se da en el siglo XXI donde va a explicar todo lo que está pasando ahora. Qué tristeza, ¿no? Todo empezó en el siglo XV. ¿Y qué pasa ahora? Ahora tenemos esta situación. De verdad es terrible lo que está pasando en el mundo y cómo va evolucionando este tipo de acciones con las personas, de las cuales esto debería estar totalmente prohibido. Pero, y lo está, lo sabemos, claro que sabemos que está prohibido, que es ilegal, por eso está y pertenece al mercado negro, pero el problema radica en que quién lo está deteniendo, quién está verdaderamente procurando que esto no ocurra. ¿Las leyes? ¿Los gobiernos? ¿Quiénes están haciéndolo? En realidad, nos sorprenderíamos de enterarnos que muchos de los que tienen el poder de detenerlo son los que lo provocan. Y eso es lo que da mucha tristeza. Déjame recordarte lo que dice el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señala que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre,
La esclavitud y la trata de esclavos o de personas están prohibidas en todas sus formas. ¿Hacemos caso a esto? Lo peor del caso es que ahora son los niños los que se venden. Vamos a continuar con esta que estamos hablando. La historia está clara. Cargamos generaciones y generaciones. Aquí te voy a poner esta imagen y me voy a hacer a un lado. Sí, es una niña que se está casando. Tenemos atrás de nosotros generaciones y generaciones de abusos. Y aquí, desde el estudio del árbol transgeneracional, el abuso comienza en la infancia. Algunos padres sufren y se desesperan por el abuso de sus hijos. Exigen justicia, se pierden en el dolor. Pero un abuso, cuando no es sanado en una generación, escucha esto, se transmite a la siguiente. Tú como padre, si no has sanado aún tu propio abuso, es probable que tu descendencia lo vuelva a repetir. Sí, incluso siendo niños. Pero es que los niños han sido abusados desde generaciones muy atrás. Y eso es lo que no queremos ver, eso es lo que no queremos reconocer. Nos hace falta hacerlo. Para sanar, el primer paso es reconocer que necesitamos sanar. El dolor profundo que puede sentir un padre cuando uno de sus hijos ha sido robado, explotado, abusado, si es que no están involucrados en que lo hacen. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio. Y lamentablemente en los países latinoamericanos o en los países de más pobreza es donde más está sucediendo esto. Por eso la película se roda en Colombia y es una historia real. Entonces, ¿esto qué pasa? Que hay mucha necesidad. Y la necesidad lleva a cometer actos impensables. Y uno de esos actos impensables es vender a tus propios hijos, a tu propia sangre. Vamos a continuar entonces. Este dolor profundo que pueden sentir algunos padres que no esperaban que esto ocurriera para sus hijos, es también el mismo dolor de tu madre, de tu abuela, de tu bisabuela. El de las mujeres abusadas de tu clan. El dolor profundo que sientes es también de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, el de los hombres abusados de tu clan. Así es, también eran abusados los hombres. La gran mayoría de abusos en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, hasta el día de hoy, se da en las mujeres, es cierto. Pero esto no significa que en los hombres no exista, existe, pero era más silencioso. Por lo tanto, independientemente del género, aquí es sanar. Eso es lo importante. También, indispensable decir que generaciones y generaciones atrás, se sabe que estas situaciones se protegían, ¿cierto? Se protegía al abusador por vergüenza, por miedo, para evitar conflictos, para evitar qué dirán, etcétera. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen que aún seguimos protegiendo a los abusadores? ¿Qué piensas tú? La respuesta es sí. Sí lo hacemos con el silencio. Y para muestra basta un botón. Esta película no fue estrenada anteriormente porque ninguna productora y cinematográfica quiso tomarla y promocionarla. Esto nos habla de la protección al abusador de una manera sutil y sin querer queriendo, pero el callarnos y el no apoyar, el sacar a la luz lo que está ocurriendo es una forma de consentir y proteger a los abusadores. Todavía tenemos en nuestro clan familiar abuelas que tuvieron que casarse con hombres de 18, 20 o 25 años mayores que ellas. Todavía tenemos en nuestros clanes familiares las niñas que quedan embarazadas y las casan y los padres dicen, mejor que los vecinos y familiares crean que están enamorados. Y después el silencio.
Ahí está ese silencio. Nadie en el entorno ya quiere preguntar cómo fue que se gestó ese bebé que viene en camino. Nadie quiere reconocer que han casado a una niña con un abusador, porque hemos normalizado estas cosas que ocurrían o que siguen ocurriendo. Este tema yo sé que es muy delicado, es muy fuerte porque conlleva mucho dolor, pero esa es la triste realidad. Y aunque no es bueno generalizar, y te pido por favor que si no estás preparado para escuchar y ver con conciencia esto que estoy exponiendo, tampoco te ofendas. Pero la realidad es que muchos abusos han ocurrido y se han negado por generaciones dentro de las familias en el mundo. La historia siempre se repite. Venimos de historias donde mujeres han sido obligadas a casarse y después las hijas de ellas repiten la misma historia, creyendo que eso es amor. Estar siempre dispuestas a dar sin recibir amor. Creemos que así debe ser, que así es la sexualidad, sin placer y que se tiene que hacer por obligación, con culpa, sin consentimiento. Y nadie ha dicho nada. La gente no lo quiere decir porque es vergonzoso, porque genera muchos comentarios, porque somos señalados, etcétera. Y los secretos están ahí y crecen y crecen y crecen. Los secretos están por todos lados en las familias de todo el mundo. Sí, porque lo que ha sucedido en tu familia también ha sucedido en otras, pero lo que pasa es que no lo cuentan. Quizá si tú estás viendo esto y dices, en la mía no ha sucedido eso, qué bien por ustedes, porque eso habla de familias con mayor conciencia acerca del amor, del respeto, y es así como evolucionamos como familias. Me parece muy bien, sí existe, claro que sí, pero la mayoría somos familias o muchos venimos de familias heridas, de familias con muchos problemas y antecedentes familiares dolorosos. Por otro lado, tenemos la dificultad de aceptar un abuso. Muchos de los que han vivido prefieren no contarlo, ocultarlo y olvidarlo. Vivir con ese dolor es muchas veces una pesadilla y precisamente eso es lo que al callarlo hacemos que repita la historia y la descendencia lo repita, porque tiene que salir a la luz, porque algún día tiene que sanarse eso. Eso es así. Y todo este antecedente te lo comparto porque la pregunta es, ¿por qué los niños? ¿Por qué los adolescentes? ¿Por qué? Porque al final del día están siendo abusados y nadie está al tanto de lo que está ocurriendo en las estadísticas. Las preguntas son por qué los niños, por qué los adolescentes, por qué está cada vez más este mercado creciendo, por qué hay más personas consumiendo este tipo de contenido de explotación infantil y buscan cada vez más abusar de estos pequeños y de los adolescentes. Y aquí entra otro tema que también se tiene que hablar, que es la cadena que parece interminable. Porque obviamente un niño abusado contrae un trauma, una herida que se va a quedar ahí. Si no se sana, este niño va a crecer creyendo que eso que él recibió es lo que hay que dar. Aprende a dar lo que él recibe. Entonces, niños abusados en este momento se convertirán en los próximos pedófilos del 2035. ¿Me están escuchando? Esto es una cadena interminable. A menos que nos hagamos conscientes y decidamos sanar el abuso que hoy como adulto podemos tener, para que entonces nuestra descendencia y nuestros hijos, nuestros pequeñitos, no sean los que repitan la historia una vez más. Los pedófilos actuales fueron niños abusados en 1970, en 1980,
Pongamos atención en eso. Así es, esa es la realidad, esa es la verdad, esa es la que nadie quiere hablar, la que nadie quiere escuchar, pero esa es la verdad. Además que agregamos las redes sociales, la expansión del Internet, las webs que han permitido que ahora esto navegue con mucha facilidad. Es decir, fotografías, videos de pornografía infantil, eso es lo que circula. Y las redes han ayudado a que esto se incremente, pero en lo profundo, hay una cadena interminable de gente abusada. Y volvemos al tema del por qué los niños. Porque son una extensión de nosotros, porque son los representantes más actuales de un linaje que está pidiendo ser sanado a gritos y que se hará cada vez más evidente y se hará cada vez más ruidoso para que pongamos atención, hagamos caso y sanemos y nos liberemos de todo el yugo de abusos que ha habido en nuestra historia como humanidad. Así es, lo escuchaste bien. Traemos demasiadas historias de abusos en los genes, porque así como heredamos la estatura, el color del cabello, el color de los ojos, la voz de alguien de tu familia, también heredamos emociones y energías. Así es. Con el abuso vienen más cosas como las adicciones. La ausencia del padre o la madre biológicos causa adicciones. Entonces, alguien que sufrió abuso y no fue cuidado por sus padres y no tuvo la atención de sus padres porque trabajaban, porque viajaban o por cualquier circunstancia, fueron padres ausentes. Es muy factible entonces que ese niño creció con heridas y con patrones repetitivos que lo hacen volverse adicto. Y un adicto en realidad es adicto a evadir su realidad, valga la redundancia. Escucha esto, un adicto es adicto a evadir su realidad. No es consciente del daño que genera en su entorno porque está consumido por su propio dolor. Y esto me hace recordar un documental en Netflix que habla sobre un excongreguista o monaguillo, un personaje que pertenecía a una iglesia, no recuerdo de qué religión, y que él expone su caso de adicción al abuso en los jóvenes y platica cómo le era imposible parar de abusar a estos chicos hasta que lo detienen y es encarcelado. Y él dice que pedía a gritos que esto ocurriera para poder parar, porque no había nada que lo detuviera. Ahí está ese documental en Netflix, no recuerdo ahora el nombre. Si tú estás interesado en saberlo, escríbeme en los comentarios y yo te lo voy a compartir. Así que bueno, regresando a Sonido de la Libertad, viene para hacernos ver la importancia y la necesidad de crear conciencia en este mundo y lo que está pasando. Pero como te dije al principio, no solo es ver la película y decir, sí, está pasando esto y ya. No, crear conciencia significa actuar, ¿sí? Hacer algo con lo que nos está ocurriendo y entender el para qué nos está ocurriendo. ¿Sí? Eso es hacernos consciente. Entender para qué está sucediendo esto. A nivel colectivo, el abuso nos está hablando a todos de sanar los abusos del pasado. Sí, así es. Bueno, lo importante aquí es que entendamos que si pasamos la voz, si por favor compartimos este video para que la gente comprenda mucho más la profundidad de todo lo que ocurre con un abuso. Porque el ver la película no va a hacer que el pederasta, el pedófilo, cambie y deje de abusar niños que en este instante están siendo abusados o que la trata deja de existir solo porque los que están comerciando con esto van a ver la película y van a parar de hacerlo. No.
La película viene para exponer lo que está pasando en este momento, pero en realidad tenemos que pasar la voz para aceptar que hemos sufrido de abusos de miles de formas, porque además el abuso tiene muchas formas, y que como humanidad, como padres, para aquellos que tienen hijos, para aquellos que van a tener hijos, que van a tener descendencia, como humanidad y como padres, necesitamos ver las cosas desde otra perspectiva, sanar de manera consciente nuestras heridas de la infancia, de los propios abusos que recibimos, para que nuestros hijos no repitan y repitan la historia. Quizás te estás diciendo, bueno, yo no fui abusado y en mi hijo lo abusaron. Ok, revisa a tus abuelos, revisa la historia más atrás. Bien, muchos niños son captados por las redes sociales en los videojuegos, engañados, y a veces ahí es donde comienza toda la historia. Pero ¿qué pasa con los niños que buscan atención, buscan aceptación, necesitan amor y como no lo reciben de los que más deberían recibirlo y tener amor y protección, que son sus padres biológicos, su propia familia, entonces aceptan cualquier tipo de cariño que les puedan dar en otro lugar? Y los depredadores, los pederastas, los pedófilos que están allá afuera, que fueron niños a quienes también abusaron, en un 99% de probabilidad, entonces achacamos el problema a ellos y pensamos que son los culpables de que todo esto esté pasando. Pero déjame decirte que no existen personas malas, solo personas que sufren, que están heridas y que no están sanadas. Y no es para que esto lo justifiquemos. No vamos a justificar a un pedófilo y a un pederasta. No. Lo que te estoy diciendo es que hagamos conciencia de la cadena, de que tu hijo que hoy pudiera estar siendo abusado puede convertirse en el pederasta de mañana. Que comprendamos hasta dónde abarca un abuso sexual, porque a veces no entendemos qué es abuso sexual o no lo vemos como abuso sexual. Ojo con eso. Así que vayamos haciendo conciencia. Hay muchas personas sanadoras allá afuera. Búscalas, pero hay que aceptar que necesitamos sanar para que empecemos. De otra manera, si nos negamos y decimos, yo no tengo nada que sanar, a mí nadie me abusó, yo nunca he sido secuestrado, si tú crees que el abuso solamente es porque te secuestran, te encierran, te esclavizan y te venden, estás equivocado. El abuso abarca mucho más de eso. Es hora de sacar a la luz no solo el tráfico de personas, de tráfico de blancas, tráfico de niños, que ya te diste cuenta que existe desde el siglo XV, sino lo que hay que sacar a la luz es la verdad de que cada uno en lo individual, cada individuo pudo haber sido violado, pudo haber sido abusado. Quizás tú que estás viendo este video fuiste violada, fuiste abusada. Despertaron tu sexualidad antes de tiempo, cuando eras muy pequeñito, muy pequeñita, y nadie te cuidó, nadie te protegió. Incluso quizás no sabes lo que es abuso, por eso te estoy diciendo que acá no lo voy a poder abordar porque el tiempo se nos va, pero lo importante es que aprendamos, busquemos, investiguemos, consultemos con profesionales qué es el abuso, desde dónde podemos considerar un abuso y hasta dónde no, porque a veces normalizamos muchas situaciones que realmente no están correctas. Quizás minimizas las situaciones de abuso, quizás tuviste que silenciarlas, quizás las has borrado de tu inconsciente, quizás ocurrió algo que no sabes si eso se clasifica como abuso. Cualquiera de estas situaciones puede existir en cada uno de nosotros, pero lo importante es hacer una revisión y ser honestos con nosotros mismos y decir, ok, sí, existe, sí, existió. Yo quiero sanarlo porque lo que sanes tú lo estás sanando también para tu descendencia. Al momento de tu sanar, entonces permites que el canal de nuestro árbol transgeneracional
se abra a la liberación. Y ese es el verdadero sonido de la libertad. En la película no hablan de esto, pero yo te lo estoy diciendo. El verdadero sonido de la libertad es permitir que nuestros ancestros, aquellos que fueron abusados desde la infancia, sanen, sanen y sanen. Cuando hacemos esto, liberamos. Y cuando liberas, no tienes por qué repetir la historia. Así que bueno, me ha dado mucho gusto compartir contigo el día de hoy. Cuéntame en los comentarios qué opinas, qué más se puede hacer para detener este mercado negro que está creciendo, que los números dicen que va a seguir más adelante creciendo, pero es que solamente tú y yo y los que están viendo esto y compartiendo esto pueden detenerlo. Así que estamos en una época de transformación y de cambios. Y el cambio está ahí, en ti, en tus decisiones, en lo que vas a hacer ahora, en aquello que no pudieron hacer tus ancestros. Porque sabes una cosa, ellos no tuvieron redes sociales, ellos no tenían acceso a información de sanadores, ellos no sabían de árbol transgeneracional y liberar a ancestros. No sabían nada de eso porque no había cómo saberlo. Pero tú ya lo sabes, hay mucha información afuera, las redes hay que usarlas para el bien. De ti depende. Mi nombre es Janine. Si eres nuevo en nuestro canal, te invito a que nos sigas. Noticias con Conciencia. Nos vemos entonces en otras noticias. Hasta pronto.